Doctor Echeverry, gracias por aceptar esa entrevista. Juan Diego, es un honor, muchas gracias por invitarme. Quisiera empezar por preguntarle, como expresidente de Ecopetrol, bueno, ¿cómo ve hoy todas estas noticias alrededor de la joya de la corona de este país, que es Ecopetrol? Pues preocupantes realmente porque Ecopetrol debía ser un sitio manejado con criterio estrictamente empresarial, con su junta directiva tomando las decisiones más importantes y generando valor de largo plazo para todos los colombianos, para el gobierno, para los accionistas. Y veo uno motivaciones políticas, intromisión política, el presidente de la República se mete, el Ministerio del Medio Ambiente cuando hay una cosa que ya va a ser aprobada por el ANLA se mete y en decisiones que tienen tremendas consecuencias para el futuro del país. ¿En este momento las pérdidas de Ecopetrol son preocupantes? No, la empresa todavía no tiene pérdidas, ni mucho menos. La empresa ha ido cayendo en sus utilidades visiblemente. Lo que sí ha perdido, lo que sí tiene razón es en producción nacional. La producción nacional viene descendiendo y la está compensando, afortunadamente, con producción en Texas, en una zona que se llama el Permian, con base en fracking en Estados Unidos, donde sí es perfectamente permitido y la gente no le tiene miedo a eso y es científicamente aplicado. Entonces, el fracking en el Permian está salvando Ecopetrol por producción, pero la producción en Colombia sí va cayendo. ¿Por qué le preocupa a usted las intromisiones políticas y las decisiones de la junta directiva de Ecopetrol? Pues tres cosas. Cuando llegó este gobierno se le dijo a Ecopetrol hay que desarrollar el gas costa afuera en el sur del Caribe colombiano, que es muy grande, está ya aprobado, y el gobierno no lo hizo. Se esperó 2 años y ahí se creó una crisis de gas. Eh, Ahora hay una posibilidad de exploración en un campo que ya está licenciado con todos los permisos a 130 kilómetros al norte de Barranquilla en aguas ultraprofundas. Eso se debe hacer en este mes de agosto y el gobierno está dudando de si da la licencia ambiental por razones puramente políticas. Y por último, pues dejaron de hacer una inversión que le habría reportado a la empresa 65.000 barriles de petróleo más cada día. O sea, eso no se halla. En este momento nadie le ofrece un negocio así a uno. Y pues nos vendieron un lomito que es la posibilidad de ir al Permian a comprar una empresa y tampoco el presidente personalmente, Gustavo Petro, se inmiscuyó en las decisiones de la Junta que la Junta ya había aprobado y esas tres decisiones una que tiene que ver con gas, una que tiene que ver con producción y una que tiene que ver con el futuro exploratorio, las negaron políticamente. Me llamó la atención que, bueno, sobre el futuro de Ecopetrol está alertando inclusive el mismo sindicato, la USO. ¿Es, es, es así de grave el panorama? Pues es que la USO, curiosamente, primero apoyó a Gustavo Petro, dijo que había que votar por él, y Petro ya tenía sus intenciones antipetroleras y antigasíferas, anti-Ecopetrol y anti-Colombia, Sí, sí, las tenía sí. en la campaña. Y ahora la USO se sorprende de que Petro pues, hizo lo que decía, que es que no le gusta el petróleo y no le gusta el gas, y nos tiene a nosotros sacrificando nuestra empresa más importante, que además es la empresa donde trabajan los trabajadores de la USO, ¿sí? Ahora sí se sorprenden de que el señor Petro venga a avasallar la empresa. Entonces, un poco incoherente el abuso, salir a decir después de 2 años que Petro es en contra del petróleo y del gas. Sí, Petro es en contra del petróleo y del gas. Y eso es una equivocación de él, pero el abuso lo apoyó. Eso le iba a preguntar, doctor Echeverry. No fue un secreto para nadie que Petro iba a llegar como presidente precisamente a imponer una política absolutamente de cambiar el sentido y la misión de Ecopetrol, dado que pues, no quiere que se haga fracking, no quiere que se siga explorando y sacando más petróleo del país, sino traerlo de otros lados, lo mismo con el gas. ¿Eso se sabía que eso iba a ocurrir o no? Sí, Petro le gusta la energía eólica y la energía solar, lo cual está muy bien, pero esa energía eólica y solar, tanto en Colombia como en el mundo, es una fracción pequeña de lo que demandamos de energía. Colombia es un país con energía muy limpia y casi toda hidro, pero producimos mucho petróleo, producimos casi 800.000 barriles día y necesitamos gas. 11 millones de familias colombianas cocinan cada día con gas, muchos automóviles
y empresas se mueven con gas. Necesitamos los hidrocarburos, igual que el mundo entero necesita los hidrocarburos. Pero Petro ha traído esta filosofía que ahora la uso, el sindicato de Ecopetrol se sorprende, y yo me sorprendo de que se sorprendan, ¿no? De que Petro haya adoptado esa ideología, ¿no? Pues él la anunció a los cuatro vientos. Y estamos hoy, ¿cómo lo ve usted en materia de reservas? Ya se están alertando sobre el tema del gas, que en el próximo año, 2025, ya se encarezca, que haya que importarlo, y con el petróleo no podría ocurrir lo mismo. No, pues en petróleo es todavía más preocupante que en gas. Bueno, no, yo creo que en gas es más dramático porque ya dicen que el problema de suministro viene del 2025, 26 hasta el 28. Y en gas se ha inventado este sofisma de que le íbamos a traer de Venezuela. Mentira, de Venezuela nunca va a llegar el gas. Y el gobierno y Ecopetrol se empeñó en eso, perdió 2 años, 2 años preciosos, valiosísimos, de haber ido a acabar de, perdóneme, que cuando uno pone esto, salen unas bombitas en el app, pero no es para celebrar, de hecho, Sí, perdió, sí. esos 2 años, no con la B de la victoria, sino con la D de la derrota en gas. En petróleo, pues perder 200 millones de barriles que habríamos podido comprar en Texas, que le habrían dado como todo muchas utilidades, es también un crimen. Entonces, usted lo dice muy bien, Juan Diego, en ambos frentes, en petróleo y en gas, hay un problema de reservas que habría podido ser fácil remediar y el gobierno no quiso. Cualquiera que, por ejemplo, nos mire como inversionista, alguna de estas multinacionales, petroleras, hoy, ¿cómo ve al país en materia de inversión y de querer buscar petróleo aquí o gas? Pues con mucha cautela, o sea, traer a alguien nuevo es muy difícil, porque pues quién va a querer ir a un país donde políticamente se es tan agresivo con el petróleo. Las petroleras que ya están en Colombia, pues están trabajando, están buscando petróleo, están con los permisos que tienen, pero sí, para mejorar el atractivo de Colombia hay que hacer muchas más cosas, hay que dejar esa agresividad al petróleo. Si usted recuerda, se le subió una sobretasa que ahora está en 15%, era el 10%, es una sobretasa del 15%, y además le Claro. pusieron un impuesto a la renta adicional del 3%, y además le iban a poner la no deducibilidad de las regalías. O sea, el gobierno se ensañó tributariamente contra las petroleras. Entonces, dígame qué petrolera va a querer venir a cuando en Estados Unidos le cobran el 20%, aquí que le cobren cerca del 40 o más en tasa de impuestos. Doctor Echeverry, este gobierno también en materia de combustibles, pues le ha subido a la gasolina, quitólo y eliminó los subsidios. Y ahora, pues buscando recoger dinero para financiar sus programas y cumplir sus promesas, también está planteando ya irreversiblemente hacer lo mismo con el diésel, con la CPM, que podría llegar a 15.000 o un poco más. ¿Usted cómo analiza eso? Yo ahí estoy de acuerdo y soy de las personas que ha llamado a corregir un error que el gobierno Petro mantuvo del gobierno Duque. Juan Diego, déjeme darle el siguiente ejemplo. Si hay una mala cosecha de tomate, el precio de tomate sube, ¿de acuerdo? O el azúcar, o si hay problemas en la exportación de sal, cualquier cosa, o el banano o el café, cualquier producto que hay un problema de oferta, pues sube de precio. El petróleo subió de precio y debían haber subido de precio la gasolina y el diésel. Y el gobierno de Duque y ahora el gobierno de Petro equivocadamente le dijeron a la gente, no, no, no importa, siga consumiendo, yo les regalo la mitad de cada tanqueada. Entonces, durante 2 años, y si se suma lo del gobierno Duque más, durante 3 años o más, se le regaló la mitad de la tanqueada a todos los colombianos cuando iban a la estación de gasolina. Todavía hoy se le regala casi la mitad de la tanqueada a todos los camiones. Esos son sumas descomunales, 60, 70, 80 billones de pesos que le ha regalado el Estado colombiano a los dueños de camiones y a los dueños de carros en los últimos 2, 3 años. Eso uno no lo entiende en un gobierno como el de Gustavo Petro. Esa plata se necesita para los pobres, no para los que tienen carro. Entonces yo estoy de acuerdo y he estado exigiendo desde el principio del gobierno que se deshagan estos subsidios
Así como no sea un subsidio para los bananos, el tomate o la sal o el azúcar, ¿por qué era un subsidio para el petróleo, para la gasolina y para el diésel? O sea, para que la gente consuma más de eso y todos los colombianos paguemos ese subsidio, eso se me hace irracional. A costa de que eso pueda tener un impacto grave en la inflación. No, eso está bastante medido y eso no tiene un impacto muy notorio en la inflación. La inflación ya va descendiendo, pero digamos, en todos los momentos del tiempo, Juan Diego, los precios suben, los precios bajan. Unos precios suben, otros precios bajan. El punto es que los precios deben reflejar la escasez relativa de las cosas para que algo que está escaso y caro, la gente sepa que está escaso y caro, consuma menos de eso, o si no, que pague el precio. Pero si el gobierno, con plata que no tiene, con plata de impuestos, porque es la plata de impuestos de todos nosotros, suya y mía, y de todos los colombianos, le regala plata a los que tienen carro, dígame eso, ¿qué justificación tiene? Pero, Doc, si sube el transporte de carga que lleva la comida o que lleva máquinas, alimentos, ¿no se encarece la canasta familiar? Pero es que ese es el precio. O sea, así sucede en Argentina, así sucede en Estados Unidos, así sucede en Alemania, en Japón, en Rusia y en China, en países comunistas o en países no comunistas. En todos lados, si un precio sube, pues sube. ¿Qué vamos a hacer? La gente tiene que saber que el diésel está más caro y que las cosas están más caras, pero eso no necesariamente genera inflación general de precios, porque pues los hogares reajustan su gasto en otras cosas. ¿Cómo ve el futuro ya del país en materia económica, viendo lo que está pasando con el petróleo, viendo lo que está pasando con la planeación de una nueva reforma tributaria, con la reactivación económica que plantea el mismo gobierno? ¿Cómo lo ve? Pues yo estoy bastante preocupado. El gobierno dice, se enorgullece de que el crecimiento en el segundo trimestre fue más del 2%, pero eso es, la razón es que tuvimos la Semana Santa este año fue en marzo y el año pasado fue en abril. Entonces hay más días de trabajo en el segundo trimestre de este año que en el año pasado. Entonces esa fue la razón, pero mayo, junio, julio y agosto van muy mal, la economía va muy mal, la economía está en estado comatoso, es como si estuviera en la cama del hospital y estuviera con suero intravenoso, la economía está muy mal. Bueno, eh, está mal la infraestructura, puentes, Ajá. carreteras, está mal la vivienda, está mal la industria, está mal el comercio, de manera que ahí tenemos prácticamente más de la mitad del PIB de la economía, más de la mitad de la producción total de la economía está en estado comatoso, está mal y la perspectiva para los próximos 2 años es un signo de interrogación, un gran signo de interrogación. Todos esperamos que se reactive, pero no hay ninguna seguridad en que así sea. Y el que se esté estudiando y ya viendo la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria, poner más impuestos. No, bueno, Juan Diego, eso sí es la tapa. O sea, tuvimos una reforma tributaria en el 2022 por el ministro Restrepo, otra en el año 23 por el ministro Campo. Dos reformas tributarias es mucho abuso al bolsillo de los colombianos y al PIG de las empresas, al estado de pérdidas y ganancias. Las empresas ya no están dando ganancias. Entonces, usted puede subir las tasas, las tarifas de tributación, porque si las empresas no dan ganancias, pues usted no tiene cómo sacar más impuestos. Entonces, una tercera reforma tributaria me parece una equivocación y contemplar inversiones forzosas al sector financiero, contemplar más impuestos a los profesionales como usted o como yo, pues es ya abusar de la capacidad del Estado de entrometerse en los asuntos económicos de las familias y las empresas de Colombia. La clase media colombiana, ¿usted cómo la ve en medio de todo este gravísimo momento que hay de económico? Muy golpeada, la clase media ha estado sujeta a una inflación alta hasta ahora. Está bajando, está ya cerca del 6-7%, pero estuvo en 13%. Segundo, con impuestos muy altos, impuestos que han subido y que los paga siempre la clase media o la clase más adinerada. Tercero, con incertidumbre, un gobierno que matonea a las empresas, que les dice explotadores y les dice esclavistas. Entonces la clase media está obviamente alerta, esperando a ver qué más viene y ahora les dicen que les ponen otra reforma tributaria y que a sus ahorros les van a hacer inversiones forzosas, que es cogerse una plata y que el gobierno decida qué se hace con esa plata a través de los bancos. No, la clase media está muy preocupada, yo creo. Sí, porque le iba a preguntar sobre eso.
como parte de la propuesta del gobierno de la famosa inversión forzosa, ¿no? Quitarle plata a los bancos, que es de los ahorradores, para financiar crédito más barato, en teoría para dárselo a los más pobres y vulnerables del país. ¿Usted cómo ve eso? Pues está en contra de la libertad económica. La libertad de los bancos es, ellos saben obtener, darlo y luego prestar, bien sea familias para inversión o para consumo. Ahí la clave es que el banco sabe conocer a sus clientes, sabe a quién le presta y a quién no. Y cuando el gobierno empieza a decirle, préstele a dedo, a Sutanito, a Perencejo, porque es que él me cae bien, él es agricultor y el otro no, etcétera, los bancos empiezan a prestar mal, empiezan a prestar no con criterios técnicos de evaluación de riesgos, sino con criterios políticos. De nuevo, lo mismo que pasa en Ecopetrol, se involucra el gobierno queriendo mandar en todo en la economía sin saber mucho de economía, porque este gobierno ha sido bastante torpe en la economía, ahí están los resultados que son bastante malos, pues quiere ahora meterle la mano a los bancos y a los ahorros de los colombianos, a la clase media que tiene unos ahorritos en el banco, pero que le da mucho miedo. Todo el mundo está llamando a preguntarle a uno, ¿saco mis ahorros del banco? Esto puede estar generando un pánico económico a causa del gobierno. Increíble. Bueno, pues, doctor Echeverry, de verdad que le agradezco muchísimo por esta entrevista, por darnos luces y ayudar a entender un poco la realidad económica hoy por hoy que vive el país y que afecta naturalmente a todos los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Echeverry. Juan Diego, muchas gracias. Pues definitivamente la situación no está para sonreír, pero bueno, va el tiempo buena cara y le agradezco por tenerme en su programa. Listo. Listo. Doc, muchísimas gracias.